La Revolución Naranja fue un período de agitación política y protestas en Ucrania. Tuvo lugar desde finales de 2004 hasta principios de 2005. Las protestas fueron provocadas por una elección presidencial empañada por la corrupción y el fraude. Millones de ucranianos salieron a las calles, exigiendo una elección justa y democrática. La Revolución Naranja fue un momento crucial en la historia de Ucrania. Mostró al mundo el compromiso del pueblo ucraniano con la democracia. También destacó el poder de la protesta pacífica para lograr el cambio. Los eventos de la Revolución Naranja continúan moldeando el panorama político de Ucrania hoy. El color naranja se convirtió en un símbolo del movimiento. Representaba la esperanza, el cambio y un futuro más brillante para Ucrania. Las protestas fueron en gran parte pacíficas, con manifestantes usando música, arte y discursos para hacer oír sus voces. La Revolución Naranja capturó la atención del mundo. Observadores internacionales y periodistas acudieron en masa a Ucrania para presenciar los eventos que se desarrollaban. La Revolución Naranja fue provocada por las elecciones presidenciales de 2004. La elección fue vista ampliamente como manipulada a favor del candidato prorruso, Víktor Yanukovych. El principal candidato de la oposición, Víktor Yushchenko, era un reformista pro-occidental. Prometió combatir la corrupción y fortalecer los lazos con Europa. Cuando los resultados oficiales mostraron a Yanukovych como el ganador, los ucranianos se indignaron. Creían que les habían robado sus votos. Estallaron protestas masivas en todo el país, particularmente en la ciudad capital de Kiev. Personas de todos los ámbitos de la vida se unieron a las manifestaciones, unidas por el deseo de una Ucrania justa y democrática. Las protestas fueron organizadas por una coalición de partidos de oposición y grupos de la sociedad civil. Pidieron una repetición de las elecciones, esta vez con observadores internacionales para garantizar la imparcialidad. El movimiento ganó impulso rápidamente. La Revolución Naranja tenía una misión clara: asegurar una elección democrática y justa en Ucrania. Los manifestantes exigieron un recuento de los votos. Querían que observadores internacionales monitorearan el proceso. El movimiento pidió el fin de la corrupción y la manipulación gubernamental. Más allá del objetivo inmediato de una elección justa, la Revolución Naranja representó un deseo más amplio de cambio en Ucrania. La gente estaba cansada de la corrupción, la pobreza y la falta de oportunidades. Querían un gobierno que fuera responsable ante sus ciudadanos. Anhelaban una Ucrania más integrada con Europa y Occidente. La Revolución Naranja fue más que solo política. Se trataba del futuro de Ucrania. Se trataba de construir una sociedad basada en valores democráticos, transparencia y el Estado de Derecho. El movimiento resonó con millones de ucranianos que anhelaban un futuro mejor. La Revolución Naranja se centró en Kiev, la ciudad capital de Ucrania. La Plaza de la Independencia de Kiev, conocida como Maidan Nezalezhnosti, se convirtió en el epicentro de las protestas. Millones de ucranianos desafiaron el clima frío para hacer oír sus voces. Sin embargo, las protestas no se limitaron a Kiev. Se llevaron a cabo manifestaciones en ciudades y pueblos de toda Ucrania. Desde Lviv en el oeste hasta Yarkov en el este, los ucranianos se manifestaron por el cambio. La Revolución Naranja mostró la unidad y la determinación del pueblo ucraniano. La Revolución Naranja transformó a Kiev en un símbolo de la resistencia democrática. Las imágenes de las protestas, con su mar de banderas y pancartas naranjas, se transmitieron por todo el mundo. El mundo observó cómo los ucranianos defendían su derecho a elegir a sus propios líderes y a dar forma a su propio destino.